Poco más de 2 meses después de la asunción del gobierno de Javier Milei, el panorama económico en Argentina sigue movido, muy movido. Ustedes saben, los últimos días han estado signados por una puja entre el gobierno nacional y varios gobernadores que llegó a escalar al nivel de amenaza de recorte en el suministro de petróleo y gas desde varias de estas provincias. Con ese telón de fondo, nos pareció oportuno detenernos hoy en qué está pasando con el programa económico de Milei. ¿Cuál es el balance de lo hecho hasta ahora? ¿Hay resultados visibles? ¿Hay chances de una estabilización exitosa con este nivel de ruido que hay permanentemente a nivel político? ¿Cuáles son las claves del escenario económico en Argentina? A observar desde acá qué es lo que nos interesa más a los uruguayos. Bueno, vamos a conversarlo con la economista Tamara Yandi, socia en Exante. Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, a ver, en estos 2 meses y medio nosotros hemos seguido, ¿no?, los pasos del nuevo gobierno de Argentina a partir de los vaivenes políticos con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal allí en Buenos Aires. Pero, ¿cómo están viendo ustedes los avances en el plano económico y estas novedades como la del enfrentamiento con las provincias que mencionaba Emiliano recién? Bueno, es difícil no perderse con el minuto a minuto, ¿no? En Argentina. Este lío entre el gobierno y las provincias se dispara por una retención de 13.500 millones de pesos que le hizo el gobierno nacional a los impuestos federales que le tenía que repartir a Chubut. Esos son 15 millones de dólares, muy poco dinero para los números fiscales de Argentina. Ciertamente es un conflicto que tiene mucho más importancia política que lo que realmente mueve la aguja en términos económicos. Por eso es importante verlo en el marco del problema más general, ¿no? Argentina tiene un enorme desafío de ajuste fiscal porque no tiene financiamiento externo y porque para controlar la inflación se ha propuesto cortar con el financiamiento monetario del déficit. Eso es, se quiere evitar que el Banco Central tenga que emitir pesos para financiar al gobierno. El tema es que el ajuste fiscal que se propuso hacer el gobierno es enorme, son unos 5 puntos del PBI. Y sucede que sin mayorías en el Congreso, las herramientas para llevarlo a cabo están bastante limitadas y también sucede que el gobierno nacional solo controla una parte del gasto público en Argentina, ¿no? A ver, vayamos a eso. ¿Cuánto del gasto público pasa por las provincias? Bueno, históricamente más del 40% ha estado controlado por provincias y municipios. En los picos más altos de estos últimos años, el gasto público total en Argentina llegó a unos 45 puntos del PBI. 45 puntos del PBI es un número gigante, ¿no? De eso, el del gobierno nacional fue 25 puntos del PBI en sus niveles máximos, hoy está ligeramente abajo de 20 puntos del PBI. El resto, entre 15 y 20 puntos del PBI según el año, corresponde a provincias y municipios, aunque la mayoría por lejos está en provincias. Entonces, lo que tenemos es a la administración de Milei buscando hacer el ajuste sobre la porción que controla directamente y tratando de inducir a las provincias a hacer lo propio, pero bueno, naturalmente está enfrentando resistencias, ¿no? Esto es parte del enorme desafío de un gobierno en minoría y sin alianzas políticas fuertes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el estilo particular de este gobierno no parece estar ayudando tampoco, ¿no? Entonces, ¿hay chance de que el gobierno logre completar el ajuste fiscal que se ha planteado como piedra angular, recordemos, de todo el resto del plan económico? Yo diría que sí, pero probablemente no de la forma que se anunció inicialmente. Uh-huh. Al principio del gobierno, Milei se había planteado hacer el ajuste con un mix de más recaudación de algunos impuestos y ajuste de algunos gastos del gobierno nacional. Muchas de esas iniciativas requerían la aprobación legislativa que no obtuvo, ¿no? Recordemos que el mes pasado el gobierno tuvo una derrota dura cuando tuvo que retirar del Congreso la que se conoció como la ley ómnibus, ¿no? La sacó por falta de apoyo. Eso lo dejó con una caja de herramientas bastante limitada. Sin embargo, ni los analistas económicos argentinos ni el mercado parecen haber tirado la toalla sobre las chances de éxito del plan. La razón es esencialmente que la alta inflación que está teniendo Argentina está permitiendo una enorme licuación del gasto público en términos reales. El gobierno pisó muchos gastos, todo lo que estuvo a su alcance. Entonces, el gasto crece mucho menos que la inflación, mucho menos que la recaudación de impuestos, entonces el resultado fiscal está mejorando, ¿no? Sin ir más lejos, el resultado de enero fue superavitario. ¿Podemos repasar las cifras, Tamara? ¿En qué partidas se está ajustando concretamente?
Bueno, a ver, la inflación está arriba del 200%. La recaudación en pesos corrientes sube un poco menos de 200, pero no mucho menos. Y sin embargo, el aumento del gasto está en el eje de 150% nominal interanual, ¿no? O sea, no es que no suba, sube muchísimo, pero sube muchísimo menos que la inflación. Entonces, de hecho, si expresamos el gasto de enero en términos reales, hay una baja de 39% frente al enero previo. Parte se da en partidas donde hubo medidas discrecionales, por ejemplo, el gasto en subsidios está 60% real abajo que el año atrás, las transferencias a provincias fueron 70% inferiores que en enero del año pasado, pero también bajó drásticamente la inversión y otras áreas en donde prima más bien el efecto de la licuación, ¿no? Solo así se explican caídas de 30% real interanual en partidas salariales, por ejemplo, casi 40% real en las pasividades. Naturalmente estamos hablando de un solo mes, puede haber volatilidad, pero con estos niveles de inflación es bastante razonable pensar que el gobierno tiene chances de lograr buena parte de su ajuste por esta vía. Otro tema es la calidad del ajuste, la sostenibilidad del ajuste, sostenibilidad económica y sostenibilidad social, ¿no? Porque hay un límite de tolerancia a este nivel de erosión de los ingresos de los hogares. Tamara, a ver, decías al comienzo que es fácil perderse, ¿no?, en el minuto a minuto de las noticias en Argentina, claramente. Además de este pilar de ajuste fiscal, ¿cuáles son las otras piezas, digamos, del programa económico de Milei que deberíamos mirar atentamente desde acá, desde Uruguay? Bueno, esta fiscal es clave porque Argentina necesita bajar el déficit fiscal para estabilizar la economía. El ancla fiscal hoy es la principal ancla de expectativas, quizás la única, ¿no? Obviamente, pensando en la sostenibilidad de mediano y más largo plazo, aparece también la necesidad de ir desmantelando los controles de cambio, las restricciones a la movilidad de capitales, aparece también la necesidad de restaurar el acceso al crédito, ¿no? Y la necesidad de reformas estructurales que apuntalen inversión y crecimiento. Hemos hablado otras veces de los enormes debes que tiene Argentina en esa materia. Pero volviendo al corto plazo y parándonos desde Uruguay, obviamente el otro tema bien sensible para nosotros es el de los precios en dólares en Argentina. Seguramente la salida de esta crisis requiera una Argentina barata para atraer inversión y para que el sector exportador empuje, pero sin embargo no perdamos de vista que, medida el dólar blue, Argentina se ha encarecido mucho en los últimos 2 o 3 meses y eso desalienta un poco nuestros viajes a Argentina, desalienta un poco el consumo de fronteras. En definitiva es una buena noticia para la actividad comercial en Uruguay. ¿Eso vino para quedarse? A ver, en buena medida depende de que las expectativas del mercado no se desmadren y que la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue no vuelva a subir, ¿no? La devaluación de diciembre en Argentina fue en ese sentido muy exitosa porque se ajustó mucho el valor del dólar oficial sin que el dólar blue se moviera demasiado, ¿no? Entonces las brechas cambiarias que supieron estar arriba del 150%, están hoy entre 20 y 30%. Si el mercado estuviera esperando mucho más desorden nominal para adelante, las brechas no hubieran bajado de ese modo. Pero es un equilibrio frágil y va a depender mucho de los avances que haga el gobierno en estos próximos meses, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes, no es evidente que el gobierno argentino pueda evitar, digamos, nuevas correcciones en el dólar oficial, tampoco es evidente que las brechas no puedan volver a aumentar. Dicho eso, por ahora la mejora de precios relativos que tuvimos desde Uruguay es súper importante. Medidos al dólar blue, los precios en Argentina aumentaron 50% en relación a noviembre, ¿no? En relación a lo que teníamos antes de la asunción de Milei. La diferencia entre los precios de Salto y Concordia, que es este indicador que mide la Universidad Católica y que mencionamos muchas veces en el programa, sigue siendo enorme, pero está hoy en el menor nivel de los últimos 5 años. ¿Es factible pensar que se logre unificar el mercado de cambios en Argentina? ¿Que desaparezca el cepo cambiario, por ejemplo? El último reporte del FMI en el marco del acuerdo que tiene con Argentina habla de que sobre mediados del año se empezarían a desmantelar las restricciones. Es el cepo, pero también está el impuesto país y hay varias otras disposiciones a cambiar. El ministro Caputo hace unos días volvió a mencionar junio, julio como fecha tentativa, pero obviamente es un proceso delicado que va a depender de cómo evolucione el panorama de reservas, de que se logre ordenar un poco la deuda con los importadores y sobre todo, a nuestro juicio,
de que se convenza al mercado de que la consolidación fiscal es posible. Tamara, ¿y cómo son las expectativas del mercado respecto a la inflación? A ver, ¿hasta cuándo se esperan registros de inflación de 20% por mes, como vimos en diciembre, como vimos en enero? Los resultados del relevamiento de expectativas que hace el Banco Central van en la dirección deseada, ¿no? Se espera que la inflación de febrero ya esté abajo de 20%, que la de marzo esté en 15% y que por junio, julio ya estemos en niveles de un dígito. Eso igual es tremenda inflación acumulada, ¿no? Seguramente se va a pasar el 300% anual cuando estemos parados a mediados del año. Sobre esa senda igual hay un margen grande de incertidumbre, como decía, no es obvio aún que el gobierno pueda completar un ajuste fiscal sostenible. Hay cierto riesgo de que el plan entonces vaya perdiendo credibilidad y entonces no debe descartarse que tengan que imponerse nuevas correcciones como el escalón del dólar y que eso retroalimente inflación. Pero en sentido contrario tampoco tiene que perderse de vista que Argentina está en una recesión fuerte, ¿no? Y la historia nos muestra que en casos así la caída de la inflación puede terminar siendo más rápida que lo inicialmente previsto. Así que diría, como síntesis, Romina, que entre la profundidad de la recesión y la credibilidad del plan de ajustes que se juegan las claves del partido. Tamara, gracias por este análisis sobre cómo viene avanzando el programa económico de Javier Milei, cuáles son las claves desde nuestra perspectiva aquí en Uruguay. Volvemos a conversar la semana que viene con ustedes. Un abrazo. Con mucho gusto, hasta la próxima. Chau, chau.